Reddit pregunta: ¿qué era socialmente aceptable en los 90, pero no en 2025? A los 10 años, cuidando a los chamacos de la calle de enfrente, en un barrio de clase obrera / clase media. Me acuerdo que mi primo y yo le dijimos a un tipo que ahora es adulto que antes le cuidábamos a su esposa, y se quedó todo confundido y dijo: pero si ustedes nomás son 10 años mayores. Nos cagamos de risa los dos. Sí, así era el mundo normal. A los 10 años ya cuidaba a los chamacos de la casa de enfrente, en un barrio de clase obrera / clase media, como si nada. También tuve mi primer crush con una niñera un poquito mayor, al menos yo sí. Hace poco me enteré de que hoy en día no está permitido dejar solos toda la noche a niños de 11 años, y no pude evitar reírme, con un poco de horror. A los 11, yo era responsable de 3 niños mientras hacía de niñera, sin supervisión adulta y con toda la responsabilidad encima. De hecho, a los 9 años mis papás decidieron que ya estaba lo suficientemente grande como para cuidar a mi hermanito de 4. Tan en serio se lo tomaron que despidieron a la niñera adulta y me dieron ese trabajo a mí, trabajo que mantuve hasta que me gradué de la secundaria. Yo lo despertaba, lo subía y bajaba del autobús escolar, le daba la cena, me aseguraba de que hiciera la tarea y, para colmo, me metía en problemas en lugar de él cada vez que hacía algo mal, porque yo era la encargada. Básicamente, era una mini mamá con edad de primaria. Hay cosas que, sinceramente, es mejor dejarlas en el pasado. Hace poco escuché una opinión interesante que mencionaba esto mismo, que los niños de hoy en día están creciendo o madurando a un ritmo mucho más lento. Como ejemplo, señalaban que a finales de los 90 era normal ver preadolescentes trabajando como niñeros, mientras que hoy muchos chicos de esa edad dependen de sus dispositivos y de sus padres tanto como los niños a los que, en teoría, deberían estar cuidando. Todavía me acuerdo de una familia que me hacía cuidar a sus 3 hijos todos los fines de semana para que ellos pudieran tener su noche de cita. Uno de esos niños era literalmente un bebé, y yo tenía 11 años. En serio, ¿qué les pasaba por la cabeza? Incluso antes, a los 9, cuidaba al hijo de unos vecinos. Una vez, los papás del niño tenían primos de visita y, pensando que podía ganar un poco más de plata, me ofrecía cuidar también a los otros chicos. Los padres aceptaron encantados y me dejaron a cargo de 4 chiquillos. Me pagaron 10 pesos por 4 horas, la misma tarifa de siempre. Hoy lo pienso y me doy cuenta de que estaba demasiado chica para cuidar a 4 mocosos sola. Sí, en 2003 yo tenía 16 y solía cuidar al hijo de mis vecinos, que tenía unos 6 o 7 años, jaja, los niños. Además, le cortaba el césped y hacía todo el trabajo de jardinería. Era totalmente normal. Hoy en día, en cambio, mi hijo de 14 años probablemente ni siquiera estaría interesado en hacer nada de eso para ganar plata. Los tiempos cambian, jajaja. Tocando la puerta de una casa random a kilómetros de la tuya y pidiendo usar su teléfono fijo para llamar a tu mamá, porque perdiste la noción del tiempo y se hizo de noche. Un montón de veces me agarró la noche en bici y se prendieron las luces, y tuve que buscar cualquier casa y pedir que me dejaran usar el teléfono. No estoy seguro de que alguna vez me hayan dicho que no. Quizás un no contestan, pero no un no, no puedes usar nuestro teléfono. En 2019 intenté preguntarle a alguien en una gasolinera si podía usar un teléfono para llamar a alguien que me recogiera, porque era adolescente y mi teléfono se había muerto y estaba bien lejos de mi casa. Me llamaron a la policía. Yo, en ese entonces, una niña de 11 años, me caí de la bici y me raspé la rodilla y me detuve en una granja random para pedir usar su teléfono. Uy. Me acuerdo que algunas personas te invitaban a entrar a su casa para darte dulces cuando pedías truco o trato. Generalmente eran personas mayores, pero ahora que lo pienso me sorprende un poco no haber sido secuestrado /A o asesinado /A. No tener ni idea de dónde estaban tus hijos. Tener unos 16 años, más o menos, y llamar a tus papás para pedirles que le den de comer a tu gato porque te quedaste fuera toda la noche, y para ese momento el gato ya necesitaría otra ración de comida. No eran malos padres, de hecho, en general eran geniales. Y, sobre todo, normales para la época. Tenían una idea general de quiénes eran mis amigos, algunos números de teléfono y una noción vaga de por dónde andábamos. Si realmente lo necesitaban, podían encontrarme. Pero,
la mayoría del tiempo, no tenían ni la menor idea de dónde estaba en un momento dado, y eso no era visto como algo grave. Por ejemplo, una vez estaba en casa de un amigo, pasando el fin de semana con un grupo jugando D&D. Mis padres simplemente llamaron a algunos amigos para averiguar dónde estaba y poder localizarme. Uno de ellos contestó el teléfono y dijo, «Es para vos», lo cual ya era raro, porque mis padres no solían llamar así porque sí. Resulta que mi papá llamaba para decirme que se habían metido a robar en la casa y que no encontraban a mi gato. Un amigo me llevó de inmediato a casa y, poco después de que llegué, el gato salió tranquilamente de su escondite. Era muy mi gato, le caían bien mis papás, pero conmigo tenía otra conexión. Era mi gato desde que era apenas un gatito y yo era el encargado absoluto de cuidarlo, comida, limpieza, todo. Lo cual explica por qué ambos ejemplos involucran al gato, jajaja. Otro ejemplo, ya sin felinos de por medio, era llegar a casa a las 2 de la mañana, darte cuenta de que te olvidaste la llave y tener que tocar o timbrar. Solo recibías la mirada fulminante de tus padres mientras te dejaban entrar y se iban a dormir, acompañada de un recordatorio seco de, acordate de llevar la llave mañana. Nada de sermones eternos ni interrogatorios. En mi caso, ni siquiera tenía un toque de queda clásico. El mío era algo así como, asegúrate de que el coche esté en casa cuando yo me vaya a trabajar. Decidí poner a prueba esa regla. Mi papá se iba a trabajar a las 6 de la mañana y yo llegué a casa alrededor de las 4:30. Al día siguiente, cuando lo vi, me preguntó tranquilamente si había llegado a casa a esa hora. Me disculpé por despertarlo, pero me dijo que no, que lo sabía porque no tuvo que descongelar las ventanas del coche antes de irse. Cosas completamente normales en su momento, que hoy, en 2025, harían que más de un padre se desmaye. No tener ni fruta idea de dónde estaban tus hijos, todavía es algo que se ve hoy en día. Al menos donde vivo. Y si elegimos esta zona donde vivimos exactamente por este criterio como uno de sus beneficios, los niños no están afuera todo el día, todos los días. Pero hay muchos días en que todos desaparecen desde la mañana hasta que se encienden las luces de la calle, y luego la llamada de varios teléfonos comienza a rastrearlos. A veces con varios viajes a casa para los niños que se fueron muy lejos de casa. A principios de los 2000, mis papás me daban 25 centavos por caminar al perro una milla hasta la oficina de correos en nuestro pueblito para traer el correo. Empecé cuando tenía 4 años. Ahora a mis hermanos menores no los dejan jugar afuera en el jardín solos hasta que son adolescentes. Cuando yo era chiquito, hace un montón de tiempo, antes de los años 90, mi mamá básicamente nos echaba de la casa en las mañanas para que fuéramos a jugar afuera. Andábamos por el barrio con otros chavos, construyendo casas en los árboles, patinando como 2 millas por una carretera larga cerca y caminando de vuelta, y en general, ensuciándonos. Caíamos en una casa u otra para comer y para ir al baño hasta la noche. En retrospectiva, tiempos inocentes. Dejar notitas para la gente con la que vivías o que estabas esperando. Si esperabas a que alguien te visitara, pero tenías que salir rápido a comprar leche, dejabas una nota en la puerta. Querida Michelle, me fui a las 12:25 a comprar leche, vuelvo a las 12:40, no te vayas. O una nota en la mesa para tu familia. Me fui a lo de Robbie, vuelvo a las 7. El gato está afuera. Acabas de desbloquear un recuerdo hermoso de mis abuelos dejando una nota en el mostrador, escrita en una servilleta, para que mi mamá y yo supiéramos que la cena estaba en el refrigerador. Se habían ido a bailar. Mi ex solía dejarme notitas en la almohada, al lado mío. Me fui a correr, vuelvo en 30. Soxo. Y me encantaba despertarme y encontrarlas. Y ojo que esto fue en 2024, cuando mi hijo mayor ya sabía leer, pero todavía era muy chico para tener un teléfono. Le escribía notas para que las leyera por la mañana. Generalmente eran instrucciones simples, como que podía empezar a preparar para el desayuno si se despertaba antes de que yo saliera de la ducha. Le encantaban las notas de la mañana. Después de que mi abuela falleció, me encontré una nota suya dentro de un libro de cocina. Fue algo hermoso y completamente inesperado. Esa nota debía ser de los años 70. Lamentablemente, el libro era enorme y estaba lleno de grasa, así que no se pudo salvar, pero la emoción de encontrarla quedó para siempre. Las notas en general eran algo cotidiano.
En cualquier casa, especialmente en la de mis abuelos, siempre había un montón de notas adhesivas y varios bolígrafos al alcance, listos para dejar mensajes rápidos. Era parte de la vida diaria. Hoy en día, casi no se ve eso. Todo es mensajes, audios o notificaciones, pero esas pequeñas notas escritas a mano tenían algo especial que se fue perdiendo con el tiempo. Simplemente llamar a un montón de gente para hablar, sin mensajes, sin agendar nada. Llamar y esperar que alguien contestara en el teléfono de casa. Nada de podés hablar, por WhatsApp. Llamabas y listo. Había llamadas de 4 horas solo para estar ahí, relajándonos, sin hacer absolutamente nada más. Buenos tiempos. Creo que mi récord fue de unas 11 horas, aunque eso fue una sola vez, con una chica con la que estaba en pleno plan de ¡ay, qué bonito es el amor! Mi novia de la prepa y yo solíamos quedarnos dormidos con el teléfono en la oreja después de hablar durante horas, y despertábamos a la mañana siguiente todavía conectados. Me despertaba con ella diciéndome que me levantara para ir a la escuela, con el teléfono literalmente pegado a mi oreja. Es un recuerdo bien chido. Además, creo que conocía a esa chica mejor que a nadie justamente por todo lo que hablábamos por teléfono cuando no estábamos juntos. A veces me pregunto cuántos chicos viven algo así hoy en día. Otra cosa completamente normal era caer de sorpresa a la casa de alguien. Andaba por aquí cerca y pensé en pasar a saludar. Todavía hago eso con una amiga que tiene 87 años. Tiene celular, pero le da mucha cosa a eso de los mensajes de texto. Así que, a diferencia de mis otros amigos, no puedo mandarle un mensaje para preguntarle si es buen momento para llamar. Simplemente voy o llamo, como se hacía antes. La verdad es que yo sigo haciendo algo parecido. A veces mando mensajes, sí, pero últimamente prefiero llamar directamente a un amigo y preguntarle si está ocupado. Y si no lo está, le pregunto si le molesta que charlemos por teléfono mientras manejo o mientras cada uno hace lo suyo. Y está bien. Solo lo hago con un grupo pequeño y selecto de amigos, pero, por lo que sé, a todos les gustan las llamadas y no les molestan para nada. Mi esposa es filipina, yo soy estadounidense, nos conocimos viviendo en Taiwán y ahora vivimos en los Estados Unidos. Ella tiene conversaciones de horas y horas con sus hermanos, su madre, sus sobrinas / sobrinos / primas / primos / amigas filipinas. Yo nunca tengo conversaciones tan largas, a menos que sea cara a cara con alguien. El hecho de que para mi esposa sea algo muy natural y para mí sea raro, me dice que es un fenómeno cultural que ya no hacemos, en lugar de atribuirlo a una señal de los tiempos. Crecí en los 80 y 90. Me acuerdo de mi mamá y mi abuela siempre pegadas al teléfono. Pero nunca hice una llamada de más de 15 minutos hasta que me fui de la casa de mis papás. Después de eso, mi mamá me llamaba para hablar. Nunca me gustó hablar por teléfono. Hay que decir que era y sigo siendo un poco socialmente raro e introvertido. Siempre era estresante para mí estar en una llamada telefónica, incluso con amigos. Los teléfonos de casa eran una parte importante de eso, siento. Siento que el hecho de que la gente tenga acceso a nosotros 24/7 con nuestros teléfonos en los bolsillos hace que una llamada telefónica sea menos deseable. Siento que traer de vuelta los teléfonos de casa traería de vuelta las llamadas telefónicas, honestamente. Mi mamá me consiguió mi propio número de teléfono y vivía en mi cuarto cuando tenía 12 años. Los chavos de ahora nunca entenderían lo increíble que era eso en ese entonces. Mi teléfono tenía una lucecita en la esquina inferior derecha y podía apagar el timbre después de las 10 de la noche, pero aún así ver si entraban llamadas, pero mi mamá no escucharía el teléfono sonar. Tal vez esto ya se haya dicho y no he bajado lo suficiente, pero dejar a tus hijos en el coche mientras vas a hacer la compra. Obviamente, solo se hacía cuando el clima lo permitía, pero a mis hermanos y a mí nos dejaban en el coche varias veces a la semana mientras mi madre entraba en la tienda sin nosotros. Mi mamá hacía todas las compras, y se pasaba lo que parecían horas hablando con todo el mundo y preocupándose por qué comprar. Que me dejaran en el coche, donde podía leer un libro o simplemente mirar a la gente haciendo cosas, era un gran alivio. Tal vez esto ya se haya dicho y no bajé lo suficiente en los comentarios, pero dejar a tus hijos en el coche mientras ibas a hacer la compra era completamente normal. Obviamente, solo se hacía cuando el clima lo permitía, pero a mis hermanos y a mí nos dejaban en el coche varias veces a la semana mientras mi mamá entraba a la tienda sin nosotros.
Recuerdo perfectamente que mi mamá cerraba con llave las puertas y me dejaba en el carro para ir a comprar comida, sobre todo porque yo pensaba que acompañarla era lo más aburrido del mundo. Asumo que hoy en día eso ya debe ser ilegal o algo parecido, lol. No soy padre, pero siempre me ha parecido rarísimo que esto ya no sea socialmente aceptable cuando hace fresco y el lugar es relativamente seguro. A mí me encantaba quedarme en el coche leyendo mientras mi mamá hacía las compras. Ella me decía, cerrá las puertas, y yo respondía, y espero que no tengan blasters. Después de eso, me quedaba leyendo tranquilamente durante unos 40 minutos. Nunca nadie me molestó. La verdad es que extraño muchísimo esa sensación de que me dejaran a mi aire, solo con mi imaginación. No he estado verdaderamente solo en décadas, gracias al celular. Mi papá siempre me preguntaba, ¿querés entrar o te quedás acá? Y yo casi siempre me quedaba, escuchando la radio y mirando a la gente pasar. Y ni hablar de que no teníamos sillas de seguridad para el coche. Me acuerdo de una vez en particular, mamá nos dejó en el carro prendido mientras entraba rápido a un Van Franklin. Nosotros estábamos trepando entre el asiento delantero y el trasero y, sin querer, pusimos el coche en neutral. Vimos con horror cómo empezaba a rodar, bien despacito, hasta chocar contra el auto de adelante, la que nos ganamos después. Buenos tiempos, supongo, cuando ya teníamos un poco más de sentido común, tipo a los 10 u 11 años. Mamá nos dejaba en el coche con el motor prendido para que estuviéramos con el aire acondicionado mientras ella hacía la compra semanal en el supermercado. No era solo bajar por leche, era el mandado grande de la semana. En otra ocasión, directamente no nos dejó en el coche, nos dejó en el Toys R Us que estaba cerca para que anduviéramos dando vueltas por ahí mientras ella hacía sus cosas. Hasta ella misma piensa hoy que eso suena rarísimo. Hoy en día yo también dejo a los chamacos en el coche a veces. Me quedaba en el carro cuando era chico en los 90, así que no me parece tan extraño. Eso sí, ahora ellos están viendo YouTube y tienen aire acondicionado. Tristemente, yo no tenía esas comodidades cuando era niño. Por lo general, tardo como máximo unos 15 minutos en volver. Si fuera a tardar más, obviamente entrarían conmigo. Pero para mandados rápidos, prefiero que se queden esperando en el coche, sobre todo si es una parada corta, como la licorería, donde no podían entrar menores de 21, o el Walgreens de la esquina. Mi abuela, de hecho, decía que antes caminaba al supermercado y dejaba el cochecito con mi papá adentro, afuera del local, mientras hacía las compras. Claro, eso ni siquiera era en los 90. Soy mamá soltera. Llevé a mis hijos al Sam's Club para comprar algunas cosas para la cena de Acción de Gracias. Para cuando llegué, mi hijo de 4 años estaba dormido y mi hija de 4º grado no quería entrar. Ok. Ella tiene su teléfono y sabe mi nombre completo, mi número de teléfono y mi dirección, mi corazón. Yo tengo mi teléfono. Ella tiene un juego de llaves de repuesto en caso de que quiera abrir las ventanas y sabe cómo hacerlo. Afuera hacen 55 grados en la zona rural del norte de Ohio. Entro corriendo. Estuve adentro quizás 8 minutos con el sistema de pago del teléfono. Salgo y hay un oficial de policía en mi coche. Dijo que había recibido múltiples llamadas mientras yo estaba en la tienda sobre niños que estaban solos en un coche. En 8 minutos, múltiples llamadas sobre mis hijos. Mi hija tenía la ventana abajo y estaba hablando con él. El oficial dijo que yo no hice nada malo y que la gente está loca. Sus palabras. No estar disponible. O sea, gracias a Dios la gente que conozco no tiene problema con que me tarde horas en contestar los mensajes, etc. Pero me da la impresión de que hoy en día la mayoría de la gente espera respuestas al instante. Tengo la expectativa de que los textos son cuando sea conveniente para responder. Eso puede ser tengo mi teléfono encima ahora mismo, así que responderé enseguida hasta esto es solo para tu info, no es necesario que respondas. La gente tiene cosas que hacer, y esperar que te respondan inmediatamente por texto es increíblemente grosero y una falta de respeto por su tiempo. Si algo es inmediato o urgente, te llamaré. Si no contestas, dejaré un mensaje de voz y enviaré un texto para que me llames lo antes posible. Si es súper urgente, te llamaré de nuevo después de unos minutos. Después de eso, tendré que seguir adelante sin tu opinión. Sin rencores, te pondré al día más tarde. Mis amigos y yo parece que tenemos una regla no escrita, que para solo platicar, planes y otras cosas,
todo es por Facebook Messenger y respondes cuando quieres. Si es algo que requiere una respuesta más urgente, que, siendo realistas, es raro, entonces mandamos mensajes de texto. Aparecer en la casa de alguien sin avisar, solo para pasar el rato. Mi grupo de amigos incluso tenía un toque especial en la puerta, para que supieras quién estaba afuera antes de que simplemente entraran. Mi mejor amigo tocaba el timbre como nadie más. Siempre me emocionaba muchísimo cuando reconocía que era él. Su cumpleaños sería esta semana, pero ya lleva más tiempo muerto que vivo, y probablemente voy a llorar un par de horas después de escribir esto. También estaba eso de tocar el timbre para ver si tu amigo podía salir a jugar, y rezar para que no contestara su papá. Algunos de mis amigos tenían papás bien intimidantes, y a esa edad era como, por favor, que atienda tu mamá jajaja. No sé por qué ahora la gente dice eso como broma, pero en ese momento era totalmente real. Los amigos de mis hijos solían aparecer sin avisar todo el tiempo cuando eran chicos y jugaban en el parque. Claro, ahora tienen 17 y 18 años, así que ya no salen a jugar como antes, pero hubo una época en la que los chavos corrían por mi casa sin previo aviso, entrando y saliendo como si nada. Mi casa siempre tuvo la puerta abierta para los amigos de mis hijos. No hacía falta tocar, simplemente entraban. Y, siendo honesto, me alegra mucho que esa costumbre ya no sea tan común. De adulto, nunca me gustó demasiado que aparecieran sin avisar, y yo casi nunca lo hice tampoco. Lo curioso es que ahora la versión moderna es algo como, oye, ¿estás en casa? Estoy a la vuelta de la esquina y voy a pasar. Y antes de que puedas procesarlo, ¡zas!, ya están en la puerta. Además, soy nativo americano, y en nuestra cultura tribal caer de visita sin avisar está completamente bien. Es algo normal, incluso esperado. Mi cuñada no es nativa y, hasta el día de hoy, todavía se molesta cuando miembros de la familia aparecen sin avisar. Por suerte, es buena onda y solo se ha quejado un par de veces, pero el choque cultural sigue ahí. Cosas que antes eran normales, incluso cálidas, y que hoy se sienten raras, invasivas o directamente impensables. Me emocionaba cuando sonaba el teléfono. Era como, wow, el teléfono está sonando, me pregunto quién será y para quién es. Ahora, cuando suena mi teléfono, sé que es para mí, quien está llamando, y siento un resentimiento instantáneo por la intrusión. Antes, me emocionaba cuando sonaba el teléfono. Era algo como, wow, el teléfono está sonando, ¿quién será y para quién es? Ahora, cuando suena mi teléfono, sé perfectamente que es para mí, sé quién está llamando, y siento un resentimiento instantáneo por la intrusión. Parte de ese resentimiento es porque casi siempre es esta persona llamada spam, asumo que es el diminutivo de Spamuel, hijo de Spamanta, que no para de llamarme desde un montón de números distintos, como si cambiarlos hiciera que mágicamente le contestara. Antes, cuando sonaba el timbre de la casa, todo el mundo iba a la puerta. Había emoción. Misterio. Tal vez era un amigo, un familiar o incluso un paquete. Hoy, si alguien toca el timbre sin avisar, mi primer pensamiento es, ¿quién se atreve? Sinceramente, en 2025, si mi teléfono suena, casi seguro es una de estas tres cosas. Un trabajo. 2. Algo malo, como una muerte en la familia. 3. Una llamada spam, aunque esté inscrito en la lista de no llamar. Y esas son, prácticamente, las únicas llamadas que recibo últimamente. Para ponerlo en contexto, un chavo de mi grado mató a alguien en un CVS a como una milla de mi casa el día de Navidad. Recibí como 100 mensajes de texto sobre eso, pero ni una sola llamada. Ya ni un asesinato es lo suficientemente grave como para justificar una llamada telefónica. Imagínate que esto fuera una interacción humana normal. Una persona se te acerca de la nada y espera que dejes todo lo que estás haciendo para dedicarle 20 minutos de tu tiempo. Hoy eso se siente casi ofensivo. O peor, contestás y resulta que es un estafador de Malasia llamado Tom, que en realidad debería llamarse Puka, intentando ayudarme a aprovechar un descuento secreto para mi factura de Charter Cable, cuando yo tengo Comcast. En promedio, me entran entre 5 y 10 llamadas de telemarketers al día. Ya llegué al punto en el que, si no reconozco el número o no estoy esperando una llamada específica, simplemente no contesto. El que quiera contactarme, que deje un mensaje de voz, y ya veremos. Cosas que antes eran emocionantes y hoy solo generan estrés y fastidio.
Hacer planes con alguien con varios días de anticipación, no volver a hablar del tema, y simplemente aparecer sin tener que confirmar ese día que los planes siguen en pie. Mi buen amigo estaba organizando la cena de Navidad y me mandó un mensaje como 4 días antes preguntando si íbamos a ir a la cena de Navidad. Me pareció raro, como si fuera a cancelar así nomás, ya que me tocaba hacer la sopa para empezar. Le respondí que obvio. Lo curioso es que no pude ir porque me dio fiebre / escalofríos y otros síntomas de gripe, y estaba hecho / a un asco. Mi esposo igual hizo la sopa y la llevó a su casa. Me asombra ahora que casi tienes que confirmar hasta la hora en que se supone que suceda que todavía va a suceder. ¿Cómo la gente se volvió tan voluble para comprometerse con algo en el calendario? Si hago planes, están cerrados. Si surge algo, te lo haré saber tan pronto como sepa que ya no puedo comprometerme con lo que programamos. Mientras tanto, trabajaré duro para asegurarme de no tener un conflicto de horario. No me echo atrás en los planes. Si no quiero hacer algo, te diré que no lo voy a hacer. No te digo que lo haré y luego me echo atrás en el último minuto. Mis amigos y yo hicimos planes para ir a un club de comedia en los años 90. Llegué unos minutos tarde. No vi a mis amigos, así que pensé que ya estaban adentro. Pagué y entré, pero no pude encontrar a mis amigos. Me senté en una mesa random que tenía un asiento libre. El lugar estaba a reventar. El comediante resultó ser Yuri Tanura. Era divertidísima. Encontré a mis amigos en otro lado después del show. Me dijeron que no los dejaron entrar, que era solo para mayores de 18. Por alguna razón, en el club no me preguntaron la edad, nomás me dejaron entrar. Mis amigos nunca me creyeron que vi a Yuri Tanura esa noche. Hice planes para una primera cita con una chica un martes para el sábado. No hablamos en el Inter, le mandé un mensaje 30 minutos antes de irme, y luego me senté en el bar de cócteles. Una vez que le mandé un mensaje y me senté, ella me mandó un mensaje / dijo que se quedó atorada en el elevador por 4 horas sin su teléfono mientras lavaba ropa y que estaba muy asustada para salir. Tal vez era verdad, pero tengo la sensación de que simplemente se le olvidó, ya que me ghosteó 2 días después. Y hoy no estoy seguro si debería confirmar ahora, pero siento que me gustaría salir con alguien que no se olvidara, pero puede que me equivoque. Yendo hasta la terminal para despedir a tus amigos que se van en avión. Antes solíamos ir al aeropuerto local solo para comer en el restaurante de carnes, que estaba en la terminal. Cuando pasó lo del 9 al 11, y no pudieron asegurar el restaurante, en nuestro pueblo simplemente dejaron de tener vuelos comerciales para que los locales pudieran seguir comiendo en el restaurante. Resultó ser más rentable que los vuelos. Cuando serví una misión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hace 20 años, me acuerdo de recibir mis planes de vuelo de Utah al estado donde iba a pasar los siguientes 2 años. Hubo una escala en el aeropuerto de mi ciudad natal. A mi familia se le permitió ir a la puerta durante mi escala. Luego, unos 18 meses después, pasó lo del 9 al 11, así que cuando regresé a casa, tuve que encontrarme con mi familia en el área de reclamo de equipaje en lugar de en la puerta. Ir a la casa de un amigo a visitar o jugar sin avisar antes. Niños chiquitos jugando afuera, sin que los papás los estén viendo directamente. Las máquinas expendedoras de cigarrillos. Y, en general, toda la etiqueta social alrededor de fumar. Fumaras o no, se daba por hecho que tenías un cenicero en tu casa. Era totalmente normal que un fumador preguntara, ¿puedo fumar? Es decir, si podía fumar en tu casa y, de ser así, ¿dónde? No se percibía como una falta de respeto. De hecho, si te remontas a principios de los 90, casi se esperaba que permitieras fumar en tu casa durante fiestas o reuniones sociales grandes, incluso si vos no fumabas. Era simplemente parte del ambiente. Esto me trajo un recuerdo muy claro. Trabajé en un parque de diversiones cuando era adolescente, a mediados de los 90. Contrataban chicos de 15 o 16 años, y en el vestuario del personal había una máquina expendedora de cigarrillos. Literalmente hacía muy fácil que menores de edad compraran tabaco sin ningún tipo de control. También recuerdo ir al bar de la esquina, cerca de la casa de mi abuela, a comprarle cigarrillos a mi mamá usando la máquina. Eso fue alrededor de 1979 o 1980. Mientras estaba ahí,
vi a mi profesor de educación física sentado en una mesa, charlando con varios adultos y tomando cerveza. Se lo comenté a mi mamá, que solía fijarse bastante en esas cosas, y le llamó la atención que estuviera ahí. Un mes o dos después, nos enteramos de que dejaba la escuela católica a la que yo asistía. En esa época todavía no contrataban a personas divorciadas, y mucho menos a alguien LGBT. Si eras LGBT y trabajabas en una escuela privada en esos años, lo más común era mantener un perfil muy bajo, al menos en lo laboral. Siempre me quedé con la duda de si mi mamá le dijo algo a alguien de la administración, o si lo comentó con alguna amiga, y si eso pudo haber influido en lo que pasó después. Señorita Jakubiec, si de alguna manera contribuía a que la despidieran, lo siento de verdad. Probablemente debí quedarme callado. Y después está todo lo demás que hoy resulta difícil de imaginar: fumar en restaurantes, fumar en el autobús, el tren, el metro o la oficina. Mi mamá contaba que cuando estaba en la secundaria, en los años 70, tenían incluso una zona para fumar en la cafetería de la escuela. También era común ver áreas para fumar al aire libre destinadas a estudiantes de secundaria hasta mediados o finales de los 80. Cuando mi papá empezó la escuela de posgrado en la Universidad de Missouri en 1987, todavía se permitía fumar en clase, a discreción del profesor. Yo entré en 1991 y, para entonces, la universidad ya había prohibido fumar en muchos espacios. Aún así, todavía se permitía en oficinas de profesores y personal, en dormitorios, comedores y algunos lugares comunes. Incluso se seguía vendiendo tabaco en el campus, y a varios profesores les costó bastante adaptarse a esos cambios. Cosas que en su momento eran normales, cotidianas y casi invisibles, y que hoy suenan completamente ajenas. Programas de televisión con 9 temporadas, 22 episodios cada una. Tener tantos episodios da momentos para que los personajes secundarios brillen con sus propios episodios, y cuando incluso los personajes secundarios tienen historias bien desarrolladas, el programa en general se beneficia de ello. El mundo del programa es mucho más profundo e interesante. Ejemplo reciente, King of the Hill. Las temporadas viejas tenían alrededor de 20 episodios, más o menos. El revival solo tuvo 10. El Revival fue una temporada muy buena, pero solo se enfocó en los Hills. El elenco de apoyo estaba ahí nomás, jodiendo por ahí. En los episodios viejos, habría episodios centrados en Khan, John Radcorn, Bill, Dale, Luan, etc. El programa estaba mucho más lleno de vida en ese entonces. Ojalá el programa vuelva a su formato de 20 episodios en las temporadas que regresen. Quiero saber qué están haciendo el resto de los Alley Boys. Quiero saber más sobre Brian, y especialmente quiero saber más sobre Elom y Emilio. No podemos tener esos momentos con un formato de 10 episodios. Dejar que los niños anden por ahí todo el día, sin teléfono y sin ningún tipo de rastreo. Vuelvan a casa cuando se prendan los faroles era la norma. Nadie se hacía demasiado problema por ver chicos sin un adulto cerca que los estuviera mirando u oyendo todo el tiempo. Y, por supuesto, nadie llamaba a la policía ni a los servicios de protección infantil porque los chicos estuvieran dando vueltas por el barrio. Cuando era chico, me subía a la bici y recorría todo el vecindario. A medida que fui creciendo, me sentía cada vez más cómodo yendo más lejos de casa. Me aprendí el mapa de todas las calles secundarias del barrio como la palma de mi mano, junto con pequeños puntos de referencia, parques, vías del tren, puentes, casas con arquitecturas raras o jardines llamativos. Me iba por horas, sin ninguna forma de que mis papás me contactaran, y estaba perfectamente bien. Hoy en día, mucha gente dice rápido que los chicos necesitan soltar los controles de los videojuegos y salir a jugar afuera, pero esas mismas personas también son las primeras en llamar a la policía cuando ven a un nene de 12 años solo, a 3 casas de donde vive. Estoy pensando en formar una familia y, sinceramente, noto una enorme presión sobre los padres hoy en día, mucho mayor que antes. Incluso cuando yo era chico, pasábamos el día entero afuera y volvíamos a casa para cenar, que siempre era a las 6. Ahora parece que se espera que los padres sepan dónde está su hijo cada segundo del día, sin mencionar toda la información en Internet que supuestamente todos deben conocer, filtrar lo que no sirve y además incorporarlo a las rutinas de crianza. A veces da la sensación de que ser padre hoy implica convivir con mucho juicio externo y bastante soledad, comparado con antes, cuando no era raro simplemente ir a tocar la puerta de la casa de tus amigos. Jajaja.
Depende de cómo definas rastreo. Si mi mamá se preguntaba dónde estaba, empezaba a llamar a las otras mamás del barrio. No era raro que llamara a alguien que vivía a 3 cuadras, que se asomaba por la ventana y decía, sí, está acá con los chicos. Mi mamá también nos dejaba a mí y a mis amigos en el centro comercial o en un parque de diversiones, y nosotros llamábamos a la operadora desde los teléfonos públicos para preguntar la hora. Así de simple. Para ser honesto, siento que la crianza tipo helicóptero, constante y omnipresente, ha tenido efectos negativos en el desarrollo de muchos chicos. A los adultos les encanta decir que los niños de ahora son perezosos o que no hacen nada, sin detenerse a pensar en por qué ya no salen tanto. Los padres que quieren saber todo el tiempo dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, a qué hora vas a volver y cada detalle posible, muchas veces terminan haciendo que cualquier actividad sea mucho más agotadora y estresante para los chicos. Sé que no todos los padres son así, pero conozco varios que sí lo son, y que, al mismo tiempo, se quejan de que los chicos hoy no hacen nada. En mi casa había una regla familiar clara: cualquiera que saliera debía decirle a alguien a dónde iba y cuánto tiempo pensaba estar fuera. Era una medida de seguridad básica, para saber cuándo empezar a preocuparnos y por dónde empezar a buscar si algo pasaba. La regla aplicaba para todos, incluidos los adultos. Nunca fue un interrogatorio, solo una costumbre lógica. Incluso venía acompañada de consejos prácticos, como, si vas al centro comercial, vestite prolijo para evitar problemas innecesarios, para que la policía no te moleste ni te confunda con alguien que no tiene nada que ver. Cosas simples, normales, que hoy parecen de otro planeta.